es como las fracturas distales del radio. Sabemos que es de las patologías más frecuentes a nivel de las emergencias, que están entre el 25% de todas las fracturas y un 75% de las fracturas a nivel de la muñeca. Gracias nuevamente, David, por estar con nosotros, y te dejamos para que puedas exponer y al final hacemos las preguntas correspondientes. Invitamos a todos los videntes para que vayan haciendo sus preguntas y poner el país que vive. El doctor, al final, el doctor Rodrigo Roca, él va a hacer las preguntas para el doctor David. Gracias. Adelante, David. Muchas gracias. Estoy alegre de estar con mis amigos en Bolivia y Sudamérica, y voy a intentar mi charla en español, y me pueden ayudar si busco una palabra o cambio a inglés, acaso. Vamos a hablar sobre las fracturas distales del radio. Y empezamos con esto. Es un hombre bastante joven y saludable que tiene un poquito de deformidad. Está recuperando de una fractura del fémur. Y estos son las radiografías. Hay deformidad, angulación dorsal, ha perdido la angulación al radial inclination, y también hay una deformidad intraarticular. Y se ve muy mal las radiografías, pero no tiene mucho dolor y funciona muy, muy bien. Y no tenía interés en cirugía, y para mí no se puede decir que va a mejorar el prognosis o la muñeca sobre el tiempo. Él va a tener un poquito de artritis, pero no tanto creo que es muy, muy raro que el paciente así va a pedir una artrodesis o algo en el futuro. Y entonces, por la más parte, estamos tratando estas fracturas sin cirugía. Y estos son los datos en partes de Norwegia. Pero hay variación. Y esto se puede pensar un poquito. Usualmente variaciones no es en los tipos de fracturas, ni no son más severos. Usualmente son variaciones en las opiniones de los cirujanos. Hay cosas que se puede hacer para neutralizar nuestra opinión, o no sé cómo se dice, bias. Como si creo una cosa y creo que cirugía, voy a recomendar cirugía más frecuente, o estoy más listo para recomendarlo que los otros cirujanos. El paciente merece la oportunidad de entenderlo un poquito. Entonces tenemos estas ayudantes en decidir, y se puede leer sobre las complicaciones, los beneficios, los riesgos, las ventajas, las desventajas, y hay una prueba para estar seguro que no tienes, que lo entiendes bien y no estás equivocado en una cosa u otra que crees de este problema y estás escogiendo
por mi concepción. Y también se puede explorar tus preferencias, tus valores, que está más importante a ti para decidir. Este estudio, se habla mucho de este estudio, es de Austria y es una trial, un estudio prospectivo randomizada en gente más de 65 años y randomizada por cirugía o no cirugía. Esto es casi imposible en los Estados Unidos. No sé cómo está en Sudamérica o en Bolivia, pero hicieron ellos y no era, no podían no observaron unas diferencias. Son muy similares y no hay muchas ventajas a la cirugía. Otro estudio con mucha atención y hablamos mucho sobre esto es el trial draft en Inglaterra. Y eran muchos hospitales juntos y la comparación era entre clavos y placa volar. Y no era diferencia, son iguales. Entonces, con las fracturas muy simples, la gente recupera más o menos lo mismo de yeso, clavos y placa. Creo que es claro que con placa más que clavos, más que yeso, vas a tener una radiografía mejor. Anatómicamente va a estar mejor porque se puede mantenerlo en posición mejor. Pero para dolor y función no se nota en los instrumentos como DASH. Cuando pides en un cuestionario sobre puedes hacerlo o no, cómo sientes, y no se nota una diferencia. Y creo que eso es más que son las fracturas simples y se puede acostumbrar. Entonces, es difícil demostrar o encontrar una diferencia. Pero hay más que decir, más que tenemos que hablar. Entonces, tienes este paciente, tiene 70 años, es un desplazamiento bastante fuerte, es muy fuera de posición, fuera de sitio. Y osteoporótico, puedes manipularlo y poner yeso, pero no va a quedar en posición. Pero esta persona funcionalmente no necesita mucho y tiene enfermedades, entonces se hace reducción, lo manipulas y si se queda así y cura en esta posición, no se puede estar mejor con cirugía. Pero con tiempo casi seguro va a perder su sitio y va a curar con angulación. Otro ejemplo, empezando así, en una posición, angulación aceptable. Y claro que se va a tratarlo en yeso. Y eso es con manipulación y yeso está casi anatómico. Y aunque no es muy común, es como 10% en los estudios de Margaret McQueen,
ha perdido posición y tiene angulación más de 20 grados. Entonces, no se puede estar, es una cosa de probabilidad, no se puede estar cierto. Es una discusión y sobre tiempos vas a hablar, va a cambiar esta discusión sobre los riesgos y los beneficios. Y esta persona estaba contento con la deformidad, está curado bien, funciona bien. Un ejemplo de clavos muy simples se puede hacer en la oficina y con yeso. No está, últimamente está más corto y un poquito angulado, más que una placa. Con una placa se puede mantener en posición, pero es bastante bien y para esta persona era bastante y ha evitado la anestesia general, mucho más simple, mucho menos riesgo. Entonces, muchas opciones, mucho que discutir con la paciente y es bastante complejo. Todas otras opciones se tiene, pero no lo usamos mucho en este momento porque con las fracturas bastante simples, usualmente no necesita externa, fixadura externa. Voy a enseñarlo ahora que con las fracturas más complejas, más complicadas, se necesita más. Pero para pensarlo una vez más, se observa en Noruega y también en los Estados Unidos una variación por región o por cirujano. Esto creo que podemos hacerlo mejor. Si estamos con las preferencias del paciente, con lo que está más importante a ellos, vamos a ver menos variación. Okay. Otra es paciente con una fractura también del cuello de ulna y una fractura del estiloides de ulna, pero esto es anciano, es viejo. Y se puede poner la placa volar en puesto, no va a causar problemas con los tendones porque está bajo del watershed. Este no necesita su fijación, va a curar, está en posición bastante buena y va a curar por calos. Lo que me gusta en la volar y placa volar es que puedes poner el córtico volar en posición perfecta y con esto se puede poner la posición del hueso casi anatómico. También con este expuesto puedes cortar el brachioradialis, puedes abrir compartimento primero dorsal y elevar el periósteo y ahora se puede cortar o librar el periósteo y calus dorsalmente. No tienes el brachioradialis y si es una fractura parcialmente curada, hasta 3 meses se puede encontrar la fractura y abrirlo poco a poco, sacando calus y puedes ponerlo más fácilmente en sitio. También, como ves, con fracturas articulares, se puede entrar en la articulación, puede sacar sangre y con esto es más fácil reducirlo. Y muchas cirujanas de mano prefieren
fragment specific. Cada fragmento tiene su placa y abolaje. Y especialmente este fragmento dorso ulnar, hay no estamos de acuerdo y hay mucha discusión sobre si este necesita estar anatómicamente puesto y fijado con placa. Mi opinión es que si está cerca, este fragmento necesita estar en posición anatómica y usualmente uso solamente la placa polar. Y este fragmento está bastante bien y no afecta el pronóstico. Esto es mi opinión. Ok, este es para hablar sobre el estiloides ulnar. Esto es un ejemplo donde la fractura es en el base, entonces tiene el origen de los ligamentos radiodistal, radioulnar, y es en sitio más o menos unos milímetros traslado, unos milímetros distraído, y este va a estar bien. Va a curar por cicatriz y no por hueso, y es bastante puesto y cerca de su sitio, que vas a tener bastante estabilidad. No necesitas hacer nada por eso. Hay mucha discusión sobre esto. Cuando se ve una fractura de estiloides ulnar bastante grande, gana nuestra atención y pensamos que necesitamos fijarlo. Pero si entiendes que una fractura de radio distal fuera de posición, muy fuera de posición, va a tener un problema con los ligamentos radioulnar si son totalmente en los tejidos blandos o en fractura, no importa. Si pongas el radio distal en posición anatómicamente o cerca, el radio ulnar va a estar bien, va a funcionar bien, va a mover bien, va a tener estabilidad bien. Ok. Ahora empezamos con las fracturas shear, Barton, con un fragmento volar marginal de la articulación con subluxación de la articulación. Y esta línea significa una parte del faceta lunar muy pequeño en volar, y es muy difícil, aunque tiene la placa muy distal y sobre este fragmento se puede perder fijación y puede mover distal y alrededor de la placa. Y la muñeca se ve así, de la deformidad. Y es porque esta parte del radiostal es muy delgado y tiene los ligamentos cortos y largos de radio lunar. Muy importante que la muñeca, el carpus va con estos ligamentos y con este fragmento. Y para fijarlo, no puedes confiar en una placa solamente. Entonces, opciones son clavos o hay placas con hook, o puedes usar una fibra así, una suture o una wire para fijarlo con la cápsula
y estar más seguro que no va a perder reducción. Una cosa que he aprendido en las últimas 5 años sí hay una parte muy pequeño en el faceta lunar, pero también hay un problema de impacción más dorsal, más central y dorsal. Y hay una angulación de esta parte de la articulación que se hace, es como el corpus quiere bajar con este fragmento, quiere caer. Y entonces se necesita corregir este también. Otro ejemplo, en este se puede ver el fragmento shear volar y también impacción central. Si necesita ponerlo en posición, empujarlo en posición contra el corpus y con injerto atrás y placa. Otro ejemplo con impacción central. Y otro. Se ve que hay angulación y se necesita desimpactarlo y ponerlo en posición. Vamos a hablar ahora sobre los muy, muy complicados, muy complejos. Los 3.2 de la O, con muchos fragmentos en la articulación y también en metástasis. Y en el pasado usamos, y se puede usar placas alrededor, fragment specific, y aunque en otras partes de la anatomía se va a tener un hueso muerto, pero aquí no muerta y se puede hacerlo. Pero hay fracturas que necesitan más, y esto es un ejemplo. Cuando ves una fractura con el corpus y mano con desplazamiento radial, esto va a estar muy difícil, muy complicado. Y aunque la faceta lunar está bastante intacto, pero y crees que esto va a estar bien fácil, pero es difícil. Y si esto es un caso mío, hace 10 años, con un fijadora externa temporalmente y placas, pero no podía reducirlo, ni ponerlo, ni quedarlo en posición. Y eso es otro ejemplo, desplazamiento radial, menos complicado en la faceta lunar. Entonces tienes que estar preparado. Otra vez, la manera que usamos antes no es bastante. Este se ve un poquito más simple y es posible que se puede fijarlo con una placa volar y se ve bien. Se ve como faceta lunar bastante fijado, 2 tornillos, es grande, estiloides radial, bien, casi anatómicamente fijado, pero ves que hay mucha fragmentación en el metaphyseal fragmentation. Y perdieron la reducción, la fijación de la faceta lunar. Entonces ahora parece el 3.2 el muy complicado. Y yo hice la segunda cirugía para reconstruirlo y no podía ponerlo en posición. Entonces era mi primero placa
bridge, placa de puente, para distraerlo. Y ves que hay está distraída mucha. Y esto se ayuda en reducirlo y puedes poner placa para volar, el fragmento volar, lunato volar, muy, muy importante. Y también dorsal ulnar. Y con esta placa se puede quedar con esta placa para 3 meses o 6 meses. Y cuando está curado y bien curado, puedes sacarlo. Y se ve mucho mejor curado y está mucho mejor puesto. Y aunque con la placa la muñeca era inmovilizada para 3 meses, se puede mover muy bien porque la muñeca tiene alineamiento, está alineado bien, es en sitio bueno. Antes de esta placa puente, hicimos esto. Este es una mujer de 65 con una codo dislocado y abierto y problema del arterial brachial y también un C3.3 muy complicado. Y con pusimos un fijador externa. No podíamos ganar alargamiento. Y también sobre tiempo hemos perdido más y no está curando. Quitamos el fijador externa y ha bajado más para finalmente curar. Entonces, cuando se ve un cirujano placa de puente para la primera vez, se piensa que puede usar fijador externo, pero no es lo mismo. No puede distraerlo tanto y no puede mantener el fijador externo para 6 meses o el tiempo que necesita para curar. Otro ejemplo, muy complicado. Y ahora estoy preparado y estoy pensando en esta placa de puente y puedo fijar la faceta lunar, la faceta, el estiloides radial y mucho más fácil con este placa. Otro ejemplo. Y eso es, quería hablar sobre las fracturas muy, muy frecuentes, muy comunes y que no es claro que haya opción buena. Dejarlo curar con un poquito de deformidad es un escogimiento bueno y mucha gente van a escogerlo, van a estar bueno con esta opción. Las placas volar, los clavos tienen sus ventajas, sus desventajas, pero también hay fracturas muy, muy complicadas, muy, muy difíciles. Sin cirugía vas a tener muchos problemas y la cirugía es muy difícil. Y unas perlas, que para ayudarte son para preparar para impacción, preparar para los fragmentos muy pequeños de faceta lunar y también que entiendes si estás preparado para esta placa de puente. Gracias. Rodrigo, ¿estamos ahí? Omar. Ahí está. ¿Cómo están? Buenas tardes. Doctor David, muchas gracias por la presentación.
Tenemos una pregunta de Juan Manuel Ruiz de Tucumán, Argentina. ¿Cuál es el abordaje que utiliza para la colocación de placa puente? Sí, el abordaje puedes hacerlo sin, si solo quieres la función puente y no para soportar los fragmentos dorsal, porque la placa sí los soporta, se puede verlos en las radiografías que está sirviendo así. Si solo puedes poner, puedes cortar aquí sobre el índice, metacarpal índice, y puedes usar la placa para disectar, para hacer una vía para la placa, y puedes hacer otro abordaje así pequeño, proteger el nervio radial superficial y jalar, fijarlo la placa así al primero, jalarlo bien o usa una push-pull screw y lámina spreader para distraerlo bien, poner otro tornillo aquí proximal y con mucha fluoroscopía puedes ver si tienes posición buena. Si también las placas tienen agujeros aquí, y si necesitas o prefieres, puedes usarlo, puedes hacer un abordaje aquí para contribuir a la fijación. Perfecto, doctor. Otra consulta. ¿Cuál es el diámetro y perfil de la placa puente? Cristian Fuentes nos consulta. El grosor. Traducírselo en español, en inglés. Hola, doctor. Estaba en muto, estaba en silencio. Lo que en las radiografías era la placa puente de síntesis. Hay muchas compañías que lo tenía uno. También se puede usar cualquier placa muy largo. Usualmente es un 3.5. Es bastante grande, es demasiado grande, pero se puede usarlo. Si no tienes nada preparado, se puede sacar un 3.5 con 12 orejeros y está bien. Pero este que he enseñado es 2.7. 2.7. Otra consulta, doctor David. ¿Qué importancia tiene la pronosupinación en la cirugía cuando decide utilizar un medio de osteosíntesis? Repetí. Doctor David, ¿me escuchó? ¿Aló? Estoy en silencio. Si el radio distal está en posición casi anatómico, no vas a tener problemas con el radio distal. La excepción es cuando el estiloides ulnar está capturado o fijado o adentro de la articulación. Si tienes un desplazamiento muy, muy grande, a veces cuando se pone en posición nueva, la estiloides ulnar está aquí. Pero si no, se puede mover y está flojo, cuando se tiene el radio distal en posición, la relación entre el ulnar y radio distal va a estar bien y vas a tener cicatriz a los ligamentos o el estiloides y no vas a tener problemas con el radio distal, distal radial ulnar joint, DRUJ. La cosa es, creo que antes, con clavos y fijadora externa, con más deformidad,
se ve problemas, es posible que los problemas de radio ulnar, articulación radio ulnar, era de deformidad. Y ahora que usamos placas más y tenemos posición más anatómica, no se ve problemas con radio ulnar, articulación radio ulnar mucho. Otra consulta. ¿En qué caso utiliza el fijador externo o si solo directamente están colocando las placas puente? Se puede usar placa puente para fracturas bastante simples. Se usa así en Washington, en Seattle, para gente muy con un accidente muy severo, muy enferma. Pero si estás escogiendo entre fijador externa y placa puente para una fractura con mucha combinación, muchos fragmentos, usa la placa puente siempre, no usa el fijador externo, no funciona, no se puede estás jalando muy fuera del hueso, entonces no se puede jalar con fuerza, con la fuerza que puedes usar con la placa en el hueso, en contacto con el hueso. Entonces, casi nunca uso fijador externa para las fracturas muy malas. Otra consulta, doctor. En caso de fractura del estiloide cubital, ¿cuál es la fija y qué métodos utiliza para fijarlo? Uso un clavo de Kirchner pequeño, como 1 milímetro, o un poquito menos, y un wire. ¿Cómo se dice wire? Cerclaje. Un cerclaje. So, 1 o 2 clavitos Kirchner y un cerclaje de 8 usando los tejidos blandos en el tip del estiloide cubital. Perfecto, doctor. Tenemos otra consulta del doctor Cristian Fuente. ¿El uso de placa puente en casos severos aumenta el índice de dolor complejo regional? Es por el distracción. Se ve el corpus muy distraídos y piensan en una teoría que teníamos en los 80s sobre el fijador externo y mucha gente, esa es una pregunta muy que es frecuente, pero no es un problema y creo que estábamos equivocados. Con un fijador externo es la paciente tiene mucho miedo verlo, el metal en el hueso, pasando por el piel. Y el problema, por ejemplo, yo no creo en este síndrome. Creo que ese síndrome no existe. Se puede leer sobre esto de Paco de Piñal de España. Tengo mis opiniones. Es más una reacción mala al dolor. Si mueves los dedos, vas a pensar que vas a hacer daño. Y si lo más que lo crees, vas a estar más tieso. Y tenemos datos sobre esto. Entonces, pero con placa de puente distraído, otra teoría, una teoría moderna es que esta distracción ayuda en ganar movimiento, porque la cápsula, los ligamentos no están not contracted, están más largos y es más fácil ganar movimiento. Perfecto, doctor. Otra consulta. ¿Qué opina de las placas de ángulo variable
si con estas placas evita la placa puente. Sí, puede, como en los ejemplos he enseñado, es con cuidado que evitas la placa puente con las fracturas muy complicadas. Con cuidado. Mis peores casos que he enseñado. Pero los tornillos variables, yo creo que no se puede fijarlo mejor, porque el hueso en el radio distal es muy malo. Es un hueso usualmente osteoporótico. Tienes que evitar la articulación. Tienes que usar tornillos más cortos para no dañar los tendones. Entonces, los tornillos variables es para evitar la articulación. Yo casi nunca lo usan porque si necesito usarlo, un tornillo variable, multivariable, mi placa no está puesta buena. Y si la placa es demasiado distal, voy a tener problemas con los tendones. Entonces, casi nunca usarlos. Yo quiero que la placa esté bien puesta y usa los tornillos fijados en las posiciones predeterminadas. Otra consulta, doctor. ¿Utiliza la artroscopía en las fracturas articulares? ¿Se ayudan con la artroscopía? Buena pregunta, sí. Yo casi nunca. Donde yo lo uso es con las fracturas del estilodes radial y con problemas de ligamentos escafolunar. Eso es perfecto. Se puede tratar los dos y es más fácil reducirlo y puedes observar la reducción muy bien. Lo que tengo duda, yo dudo que la articulación necesita estar perfecto. Creo que si está bastante bien puesta y los fragmentos más grandes de la articulación en posición buena o casi buena, vas a estar bien. Y entre 1 milímetro o medio milímetro y perfecto, creo que no va a afectar el resultado. Entonces, es mucho más complicado. Si lo usa, tienes que hacerlo como Paco, seca. Y esto es bastante difícil y tienes que practicar mucho para hacerlo bien. Perfecto. Otra consulta. ¿Cuánto tiempo deja la placa puente? Al mínimo 3 meses. Al mínimo 3 meses, porque lo estás usando por combinación grave. Y necesita su tiempo para curar y no mover los fragmentos articulares. Usualmente yo usualmente lo saco a 3 meses, pero si necesito ir más, por ejemplo, tengo uno que necesito por el pandémico, no puedo sacarlo ahora y está bien, va a estar bien. Podemos sacarlo en 4 o 6 meses. Hay gente que regularmente lo saca en 6 meses. Está bien. Otra consulta de Víctor Espinosa. ¿Qué edad considera límite para realizar osteosíntesis versus manejo conservador? Otra vez no entiendo esto. La edad, ¿usted se fija en la edad para hacer tratamiento conservador o osteosíntesis o en la disminución de la fractura? Definitivamente no uso una edad, porque tenemos gente de 50 o 60 muy enfermos, que no usan las manos para mucho. Y también en la otra vez tenemos gente de 80, 85 que juegan golf cada día, juegan tenis, hacen push-ups. Entonces es más tu salud y tus actividades. Es por eso. Y también, como he dicho, una parte muy, muy grande es
preferencias. Si puede acomodar deformidad, si se puede acomodar un poquito menos flexionar, y si no afecta, usualmente no afecta los movimientos rotacional, si puedes acomodar deformidad y un poquito menos flexión, vas a estar alegre con yeso. Y si quieres, si no tienes miedo de la cirugía, quieres la muñeca más anatómico y quieres un nivel de actividad muy alto, vamos a hacer cirugía. ¿Qué opina de la tracción de Zenit durante 24 horas antes de aplicar el fijador externo o hacerla en casos con severa impactación? ¿Tracción de qué? De Zenit. Zenit. ¿Como fingers? ¿Como finger traps o no? No, ¿Qué es? no sé. Ok. Un tracción antes de abrirlo y fijarlo. Sí. Ok. No, creo que no va a ayudar. Lo más pronto que operas, lo más fácil movilizar los fragmentos. Pero son bastante fácil movilizar para una semana. Entonces, no vamos a la sala de operación deprisa. Podemos hacemos cita en unos días. La última consulta, doctor. En el uso de placas puente, ¿qué porcentaje de osteoartrosis, de artrosis en la articulación ha tenido? Creo que entiendo la pregunta. Es que si veo artritis en la articulación radiocarpal. Sí. Casi nunca. Piénsalo, es muy interesante. Es una fractura muy, muy, muy común. Muy común. Y aunque mucha gente prefiere no tener cirugía o tienen fracturas muy, muy malas como he enseñado, que he mostrado, hay mucho daño a la articulación y nunca se ve artritis radiocarpal. Es muy interesante. Entonces, cuando tengo un paciente, cada 5 años, cada 10 años, tengo un paciente que tiene mucho dolor y pienso en artrodesis radioscapular, pienso 10 veces. Usualmente es algo distinto del paciente. Hay uno que recuerdo muy bien, él tenía mucha ansiedad, también era en una compensación de obrador muy complicada y hizo el artrodesis y él hizo muy mal, era una equivocación. Entonces, es muy importante entender que casi nunca se ve problemas de la artritis. Si la artritis ocurre y se ven las radiografías, pero casi nunca causa problemas. Perfecto, doctor. Muchas gracias. No hay más preguntas. Pasamos con el doctor Juan Carlos Suárez. Gracias. De nada. Gracias, David. Realmente muy importante tu planteamiento con el tema de la placa dorsal y creo que hemos aprendido algo muy importante en estas fracturas complejas de radio, principalmente su uso adecuado, ¿no? Agradecerte a nombre de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología por tu brillante participación con nosotros. Y una última pregunta, si tienes alguna inestabilidad radiocubital distal, ¿la repara también en el mismo acto o esperas? Sí, si el radio está anatómico y es muy, muy inestable cuando hago esto y disloca, sí voy a repararlo, pero es muy, muy, muy raro. Lo más frecuente es que, bueno, no es frecuente, es, como he dicho, no es común instabilidad radioanal distal, pero si lo tiene, vas a tener va a dislocar, volar con supinación.
y si se correcta la angulación del radio, va a corregir. Entonces, siempre piensas en la deformidad del radio. Muy bien. Muchas gracias. Agradecer a todos los participantes y a la directiva de la Esbolot, Rodrigo, Omar, por su participación en este webinar. Y los invitamos al próximo día viernes, que tenemos otro. David, nuevamente gracias y un abrazo grande. En alguna oportunidad ya te tendremos en Bolivia. Sí. Muchas gracias por todo. Gracias y gracias a mis amigos bolivianos y sudamericanos y salud a todos. Salud. Hasta luego, doctor. Gracias. Adiós. Chao, chao.